Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Como te comentamos al principio, estamos en nuestros estudios con la visita de la licenciada Virginia Martínez, psicóloga, y la doctora Patricia Dota, psiquiatra, recibió en la Universidad de Buenos Aires. Ambas profesionales tienen más de 20 años de experiencia en el campo de salud mental y dirigen la Casa Hostal del Medio Camino, que está adecuada especialmente para pacientes con padecimientos psíquicos. Licenciada Martínez, doctora Dota, buenas tardes, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, un poco creo que cuando con Miguel estudiábamos medicina y mucho antes también todavía, siempre las enfermedades mentales se trataban de aislar a los pacientes que tenían problemas mentales, entonces se hacían grandes sanatorios, grandes hospitales como conocemos el Moyano o el Borda, donde se los aislaba para no verlos de la sociedad. Eso ha cambiado hoy en día, ¿no? Ha cambiado radicalmente, incluso la tendencia histórica, ¿sí? Donde los locos, igual que los leprosos, como hablábamos recién, estaban en los bordes de las ciudades. Si podemos hacer una especie de mapa hasta llegar a la actualidad, se ha ido integrando a la persona con padecimiento mental progresivamente. Se empezaron a desmitificar algunas cuestiones, se empezó a entenderse que no son discriminables, que se trata de comprender y de poder armar situaciones de rehabilitación y de resocialización. Esto implica una política inclusiva en más de un sentido, no solo por las ubicaciones geográficas de los centros monovalentes hoy por hoy, sino que también la idea es trabajar muy codo a codo para la rehabilitación de estas personas que tienen alguna clase de padecimiento psíquico. Claro que no es que sea eso que los pueda aislar, o sea, que tienen recuperación social. Exactamente, y que además la idea es integrarlos a las comunidades de pertenencia y que puedan desplegar, a diferencia de lo que fue la costumbre histórica, que era, asilarlos, encerrarlos y que no tuvieran ninguna chance de desplegar ninguna habilidad personal, tanto productiva como social. Hoy la tendencia, y sobre todo a partir de una ley reciente en salud mental en nuestro país, la idea es que se trabaje muy puntualmente con estas personas, muy codo a codo, con programas personalizados, porque la idea es que pueden alcanzar muchas más habilidades que las que se logran cuando alguien encierra a otro y no le da ninguna chance, ¿sí? Claro, y no le da herramientas como para poder hacerlo. Ahora, ¿todos los pacientes que sufren trastornos psíquicos pueden encuadrarse dentro de ese tipo de rehabilitación o hay determinadas patologías que están más complejas o más complicadas de tratar? Yo creo que la patología no es el obstáculo, sino la posibilidad de crear un programa para cada paciente. Hay patologías muy graves que cursan con un deterioro progresivo con el tiempo, que aún en casos extremos se benefician con programas de rehabilitación específicos. Para nosotros, que un paciente logre bañarse todos los días, cuando ni siquiera tenía noción de su cuerpo, de su esquema corporal, es un mínimo éxito que nos impulsa a seguir adelante. Si partimos de esa base, que logre tener una rutina, que tome una mínima conciencia de que tiene que tomar cierta medicación, que pueda más o menos compartir algún tiempo con compañeros en situaciones similares, que se reinicie algún tipo de vínculo con la familia, todo eso forma parte del trabajo específico que se hace con cualquier paciente, no importa el diagnóstico. Lo importante es que quieran participar de eso. El consentimiento, tanto del paciente como de la familia, es prioritario e indispensable para que podamos trabajar en algún sentido. ¿Cómo estos pacientes llegan a ustedes? En este momento, y sobre todo, como decía Virginia, con el advenimiento de la nueva ley, hay un poquito más de información al respecto y Internet funciona como un buen disparador de la consulta. Habitualmente puede ser que las familias consultan porque tienen algún familiar que está internado y necesitan como un espacio para terminar de superar la crisis aguda, ¿sí? O a algún colega que sabe de la existencia de estos dispositivos y nos consulta para ver si el paciente que trata puede ser alojable en una institución de estas características. Pero básicamente dependen más que nada de una familia que tiene un paciente con algún tipo de problema y que se pone a investigar a ver dónde puede conseguir una ayuda específica para una situación puntual. También, a raíz de esta nueva ley,
pasa que muchas defensorías y muchos juzgados se ven en la obligación de trasladar pacientes que hace muchísimo tiempo están en situación de internación aguda cuando no lo deberían estar, no lo requiere, y además es iatrogénico, con lo cual empiezan, digamos, a necesitarse estos dispositivos que llamamos intermedios, porque son el lugar en donde poder recuperar a estas personalidades. Justamente también en este sentido a nosotros nos es cotidiano poder ver cómo una persona que ha sido trabajada porque la familia tuvo mayor conciencia, porque se accedió a alguna posibilidad de tratamientos más tempranamente, la diferencia en la capacidad de recuperarse respecto de aquellos que fueron no tratados o tratados inadecuadamente a lo largo de la evolución de su propia enfermedad, como que librada a su suerte, algunas patologías tienen un deterioro muy marcado y de muy difícil reversión. ¿Sí? Cuando hablamos de estos pacientes, estas enfermedades, ¿podemos decir qué enfermedades y qué es lo que padecen estos pacientes? Básicamente es las esquizofrenias, los trastornos bipolares, algunos trastornos de personalidad. Hay algunos pacientes adictos, librados a su suerte también, que cursan además con algún tipo de trastorno psiquiátrico asociado, como comórbidos, ¿no? Uh-huh. Compartiendo la patología. Esos son básicamente el tipo de pacientes que se alojan en una casa de medio camino. ¿Sí? Y otra pregunta, perdón que me estoy acaparando el micrófono. Estos pacientes, ¿se pueden, una vez que se curan, entre comillas, se pueden volver a insertar a la sociedad? Muchas veces sí, y algunas veces no tanto. Y claro, bueno. A ver, ¿de qué depende esto? Claro, a veces depende la patología, la por ejemplo, en el caso de las esquizofrenias, no hay una cura, no es que van a un punto cero, pero sí a través de estos entrenamientos, digamos, en habilidades, y a veces sosteniendo espacios con figuras como acompañantes terapéuticos, con personal calificado como cuidadores, pueden, después de haber pasado por estos dispositivos, armar alguna situación lo más normal posible en algunos espacios y donde pueden comenzar incluso a hacerse cargo no solo de cosas de ellos, que esto es lo más interesante, sino que tener alguna posibilidad de producción personal siempre en situaciones muy acotadas. Después hay otras patologías que tienen mejor pronóstico, en el sentido de que si están compensados y se logra... Serían los bipolares. Por ejemplo, exactamente. Y los trastornos de personalidad. Claro. Exacto. ¿La institución funciona como un hospital de día? ¿Entendido? No. En verdad es una casa de alojamiento de personas con algún padecimiento mental. Básicamente la diferencia, digamos, los hospitales de día constituyen también dispositivos intermedios en algún sentido, pero son de entrenamiento a través de talleres, de despliegue de algunas cuestiones de estas personas. Pero estas casas son casas terapéuticas. Son viviendas en donde toda la vida la persona la hace adentro de este espacio, en el sentido, por supuesto, de intercambiar también con la pequeña comunidad. Digo, viven en estas casas, hacen sus comidas, pero nosotros propendemos la posibilidad de que se liguen al barrio más inmediatamente y que tengan afuera el gimnasio, la clase de yoga. Digo, poder ir haciendo, con base en estas casas terapéuticas, poder ir haciendo ese enlace con lo social. O sea, ellos viven en la casa. Viven en la casa, exactamente. Pero es una casa de puertas abiertas. Es de puertas abiertas y es con consentimiento informado, a diferencia de las internaciones en agudos, que más allá de que ahora hay que lograr el consentimiento, uno puede hacer una intervención a través de un juzgado. En estas casas los pacientes están porque quieren estar, ¿sí? Por supuesto, algunos con sus más y sus menos. O sea, esto no es con una orden médica clásica. No, nosotros tratamos de que siempre haya un médico tratante que indique el alojamiento en una casa de estas características, porque nos gusta que el equipo tratante esté afuera, ¿sí? Porque es una cuestión de trabajar mucho mejor auditados desde los dos lugares. Cuando hay una orden de alojamiento, sentimos que el tratamiento está mucho mejor respaldado, ¿sí? Que si viene la familia sola. Y además, todas las instituciones de alguna clase, y más las que trabajan con problemas psiquiátricos, tienden a tener patologías propias de las instituciones, con lo cual esta cuestión de los equipos tratantes externos permite una auditoría y una oxigenación también del trabajo nuestro. No es lo mismo lo endogámico de estas cuestiones que poder saber que afuera hay alguien que buenamente aporta o critica o evalúa. Y en este sentido, a veces las familias cumplen esta función, pero a veces son familias disfuncionales, con lo cual
a ver, no es que los equipos tratantes estén vacunados de disfunción, pero se supone que somos más mirando lo mismo. Sí, justamente ahí enlazaba con algo que estaba pensando mientras hablábamos de las familias disfuncionales, porque muchos enfermos, que por ahí es el que más manifiestamente presenta ciertas patologías, pero detrás de esa persona hay todo un entorno que a veces es tan patológico. Pasa que uno es el efector final, que bueno, él es el enfermo y el resto, y ahí creo que la cosa se abre un poco más, ¿no? Siempre decimos que es una familia la que se aloja, porque realmente también para la familia es un alivio, es un recurso, o es la posibilidad de revisar también cuestiones propias por los cuales se ha llegado también a tener un emergente, que no siempre es el único en muchas familias. En adicciones se ve mucho. Mucho. Generalmente yo en el centro trabajamos con tabaquistas y es lo que nos limitamos desde el punto de vista adictivo, después el resto no, pero y vemos generalmente el adicto que fuma cigarrillo es porque en la familia alguien fuma. Seguro. Y muchas veces familias saboteadoras del tratamiento del pobre. Nos pasa a veces gente que dice sí, porque a mí mi casa me dice que tengo que dejar de fumar, pero ellos fuman también. Claro. Entonces como que bueno, el chivo expiatorio, como se dice vulgarmente, lo que yo diga, pero no lo y trabajar con todo el entorno, ¿no? Porque si no sirve de nada el tratamiento tampoco. Eso es fundamental, porque además muchas veces se observa en las familias que ante la mejoría de la persona o del paciente calificado, alguien en la familia empieza a sentir un ruido y puede llegar a boicotear el progreso que se hace con el paciente. Claro. Entonces hay que incluir esto también como parte. Y la familia es parte del tratamiento, en definitiva. Sí, es parte vital en ese sentido. Nosotros tratamos siempre de tener entrevistas periódicas. La entrevista de admisión se hace con el paciente y la familia, ¿sí? Y se intenta que haya siempre una especie de convenio donde todo el mundo tire para el mismo lado. Si no, por más buena intención que tenga la institución, el equipo tratante, todos los que estemos involucrados con el paciente, vamos a tener magros resultados si la familia no colabora. Desde donde pueda, aunque sea poquito, pero algo. A veces sin molestar, con eso alcanza. Sí. No, uno siempre tuvo la idea que por ahí los pacientes que tenían algún padecimiento, creo, más agudo, psiquiátrico, por ahí muchas familias tendían también por ahí a rechazarlo. A ocultarlo más que nada, ¿no? Sí, porque en general creo que tanto en lo familiar como en lo social hay una discriminación de lo que es la locura en alguno de sus formatos, con lo cual las familias también tienden a negar el tema o a relegarlo como aquellos tíos en el desván, ¿sí? Hoy la realidad y la conciencia de algunas enfermedades hacen que esto, por suerte, no sea el paisaje habitual, pero no quiere decir que todavía no haya cierta resistencia a estas cosas. Bien. El paciente entonces entra en este dispositivo, va, duerme, hace sus actividades afuera. ¿Y dentro tiene actividades también? Sí. Las casas de medio camino, por definición, tienen una capacidad máxima para 12 pacientes. La idea es imaginarse que son 12 pacientes con patologías muy diversas, muy distintos en edades y en gustos e intereses. Armar actividades que convoquen a esos 12 pacientes, que en este momento no tenemos 12, es bastante complicado. Entonces nos llevó un tiempo lograr armar actividades que los nucleen de alguna manera, ¿sí? Por eso, como decía Virginia, tratamos de que se relacionen con la comunidad, con el arte o con el gimnasio, con lo que fuera, de alguna forma. En este momento en la casa tenemos un taller de teatro, tenemos un taller de laborterapia y tenemos las reuniones de convivencia absolutamente indispensables porque se trabaja todo lo que tiene que ver con la convivencia entre los pacientes, con los profesionales, para aceitar todas las dificultades que puedan existir. Seguimos pensando que otro tipo de talleres puede haber, pero seguimos pensando que el concepto básico tiene que ver con lograr que tengan una rutina saludable y una autonomía que les permita rehabilitarse afuera. Ese es el objetivo, ¿sí? Y que habitualmente la idea es que ellos se hagan cargo en estas casas de algunas funciones de las casas, porque si van a poder estar después de forma autónoma afuera, está bueno que se entrenen, desde hacerse la cama, las rutinas. A veces cuidan algunos espacios, hay una huerta en un lugar, difícil que le pongan actitud, pero la idea es esto, que puedan disponer de la casa, porque en la casa es donde van a entrenar las habilidades que van a necesitar después en el afuera. Nosotros, en nuestro concepto de casa, también hacemos algunas cosas, pero en general la actividad la hacemos afuera. Sería, y por eso son casas, habilitadas para 12 personas, porque la idea es
trabajar con programas personalizados. Lo que se va a lograr con este paciente no es lo mismo que se anhela para este otro. Claro. ¿Sí? Por eso no son lugares con 30 Claro, plazas, masivos, que claro. sería más difícil. ¿Cuántas casas? ¿Una o tiene más de una? Nosotros tenemos una. Una. Hay muy pocas en Buenos Aires, Ajá. igual, en Capital, muy pocas. Porque a pesar, como decía Patricia, que no es un concepto nuevo en el mundo, acá no ha tenido tanto desarrollo hasta este último tiempo, y porque es cierto que además son estructuras costosas. A veces somos más caciques que indios, porque son casas con un cuidado de 24 horas de muchas cosas, desde desde la hotelería, la higiene, hasta lo que es la comida, lo que es la atención psicoterapéutica, porque nosotros hacemos un programa donde tenemos una guardia de profesionales psicólogos que son los referentes de estos pacientes, que trabajan con ellos cotidianamente, que están disponibles para situaciones, porque son personalidades que a veces se quiebran fácilmente por muy pequeñas cosas. Entonces, por eso digo que son casas terapéuticas, como si uno pudiera pensar que es un artefacto que está a disposición de la rehabilitación, y lo puede estar desde la relación con el cocinero hasta puntualmente una entrevista con el psicólogo una tarde en la semana. O sea que, ¿cómo son los integrantes de esta casa? ¿Hay médicos, hay psicólogos? Después, Digamos, a nivel de obligación, Sí. no necesitan estas casas que tengan una guardia médica permanente. Sí. En verdad, mientras haya cuidadores, sería suficiente, porque están autónomamente y con consentimiento están alojados y tienen la posibilidad de entrar y salir. bien. Nosotros, por el modelo de trabajo, más allá de que, bueno, Patricia es psiquiatra, yo soy psicóloga, trabajamos con un equipo de profesionales psicólogos, y además trabajamos mucho en el entrenamiento del resto de las personas que trabajan en la casa. El cocinero no solamente cocina. El cocinero sabe que fulana de tal tiene tal patología, se les explica para que puedan también funcionar con cosas adecuadas a lo que queremos lograr. Entonces la persona que hace la limpieza sabe perfectamente que fulana debería tomar la medicación a esta hora, no quiso. Es como una especie de engranaje donde cada pieza tiene una función terapéutica desde el espacio que desempeña. Estamos hablando de estos dispositivos, estos hogares, estas casas que son intermedias, que sirven para la rehabilitación de los pacientes con patologías psiquiátricas. Hacemos un corte y seguimos en un ratito. Bien. Continuamos con la entrevista a la licenciada Martínez y la doctora Dota. Y Miguel, vos tenías una pregunta para hacer. Me llama mucho la atención el nombre de la casa, del medio camino. ¿De dónde viene esto? Justamente la expresión tiene que ver con situaciones que están a mitad de camino entre algo crítico, que pudo haber sido o no una internación, o una situación en la que la persona ya no puede sostenerse por alguna razón de esa manera en la que está. Y en el otro extremo, la posibilidad de la rehabilitación y de la reinserción de esa persona a algunos de sus espacios. Eso es, digamos, la denominación genérica, lo que hace que se llamen casas de medio camino, justamente para marcar esta transición entre estos dos polos. Bien, lo desdramatiza bastante el nombre, Totalmente. por el tipo de patología. Totalmente. Es más, uno sin saber nada de esto, uno lee el nombre y me hace acordar, no sé, algo muy light, montaña, Claro. feng shui, Ya la noción casita de de casa, té, da esa claro. impresión. Y La realmente noción de casa me parece que le es da... muy acogedor, Exactamente. muy cálido, ¿no? Sí, Desdramatiza la frialdad de la enfermedad Totalmente. psiquiátrica, que es Y el muy frío, aislamiento. muy duro. El estigma, sobre todo. Sí, muy Y así es duro. la casa de ustedes, ¿no? Sí, es una casa muy cálida, sí, la verdad que sí. ¿Dónde No. queda la casa? Queda en el barrio de Palermo, en la calle Julián Álvarez al 1700. Es Cuando nosotros tomamos la decisión, trabajábamos en otras instituciones mucho tiempo atrás, la idea fue poner una casa en la que se tuviera mucho en cuenta, junto con el trabajo de rehabilitación, que los espacios sean agradables. En general, el paciente psiquiátrico, que de por sí puede no ser una persona muy de ocuparse, digamos, de los espacios y el orden y la higiene, pero que tuvieran la posibilidad de estar en un espacio agradable. En esta casa realmente
dan ganas de estar, en el sentido de que uno puede estar cómodo, puede disfrutar un rato en el jardín, pueden estar compartiendo en común o pueden estar en a sus solas. habitaciones. Exactamente. La idea es que esta casa tenga esta función. Este medio camino, esta duración, ¿los pacientes están mucho tiempo en ese camino, en ese trance? Va a depender, como siempre, del tipo de paciente que esté alojado, ¿sí? Hay algunos pacientes que sabemos que por su patología probablemente vivan en este tipo de dispositivos porque están con cierto grado de deterioro que haga imposible que se puedan rehabilitar del todo afuera. Pero básicamente el espíritu de la casa es que, pasado un lapso X, ¿sí?, que nosotros proponemos un periodo de 6 meses, ¿sí?, en líneas generales, el paciente pueda volver a algún tipo de autonomía afuera, quizás con algún lazo todavía remanente con la institución que nos permita estar a punto y observando la posibilidad de que pueda teclear o renguear en el camino a su autonomía, ¿sí? Pero básicamente los lapsos que proponemos habitualmente son de 6 meses. Y aún en los casos, en que sabemos que son personas que por la edad o por el largo tiempo de evolución de la enfermedad no van a poder desalojarse y vivir por su cuenta, lo que sí es interesante en nuestra pequeña estadística es que la calidad de vida mejora fuertemente, porque además estos espacios tienen otra función muy interesante, que es evitar las recaídas y las reinternaciones. Muchas veces en personalidades que son muy frágiles y van a tender a hacer algún tipo de crisis, cuando se los conoce muy codo a codo como los conocemos nosotros y vamos detectando algunos signos precozmente, se interviene a través del reajuste de la medicación o de otras maniobras para evitar que se caiga en una situación crítica aguda. Esto directamente incide en la calidad de vida de esa persona, aun cuando viviera en un espacio protegido durante mucho tiempo o casi toda su vida. Sí, previamente estaba pensando que la vida cotidiana, cualquiera de nosotros, la vida cotidiana, la calle, el trabajo, es muy hostil. Pasa que dentro de esa hostilidad es como que uno va generando mecanismos psiquiátricos y psicológicos de ir adaptándonos, si no morimos. Si no adaptamos, morimos. Muy simple. Ahora, la capacidad adaptativa, interpreto, de este tipo de personas con esta pandemia, quizás mucho más complejo, más lento, o por ahí a veces tampoco es absoluta. Cuando yo lo tengo dentro de la casa, si bien lo puedo ir empezando a instalar en actividades de las que va a tener a futuro, pero dentro de todo está controlado. Está con una tutela. La tutela, es como cuando yo tengo un fármaco que lo estoy estudiando, lo pongo dentro de un protocolo muy rígido y lo estudio. Ahora, cuando lo saqué a la venta, 4 años más tarde, me aparecen efectos que por ahí no aparecieron cuando lo estudiaba en el laboratorio. Totalmente. Ese destete, diríamos, tiene que ser muy gradual, supongo, pues si no... Es muy gradual, y de hecho hay varias posibilidades para que un paciente se vaya destetando, por seguir tu metáfora. Una es que pueda volver con su familia, que funciona como, en el mejor de los casos, si logramos trabajar bien con la familia, van a cuidarlo y van a estar muy alertas para acompañarlo en lo que quede de su rehabilitación y de su cuidado crónico, por decirlo de alguna forma. La otra posibilidad, que es muy interesante también como dispositivo intermedio, es lo que nosotros llamamos la vivienda asistida, que es la posibilidad de acompañar a un paciente en el regreso a la comunidad de una forma más lograda, digamos, acompañándolo desde la posibilidad de elegir su vivienda, acomodarla para que pueda vivir, acompañarlo con acompañantes terapéuticos para que logre ir organizando una rutina, ¿sí? Organizándolo con desde pagar las cuentas, la rutina de aseo y de limpieza lógica, la comida, las horas de la medicación, siempre desde la mirada, desde el principio muy firme de la casa, ¿sí? Y de a poco logrando que se vaya alejando y despegando y alojando cada vez más en su propio espacio. Esto es muy gradual, muy artesanal y depende mucho de cada paciente. Claro, depende de cada paciente y de su entorno, supongo. Y después de que hayan pasado por un periodo en la casa, de manera tal que queda como referencia todo el tiempo. Hay personas que vuelven a visitarnos, que saben que una vez por semana, si no, tenemos una entrevista, hasta, como decía Patricia, que uno va soltando a través de un equipo de acompañantes y en la vivienda, también entrenando cuidadores. A veces hay una señora que está a la noche y le hace la comida,
uno la entrena para que audite la toma de la medicación, para que alerte si hay alguna indicación de algo, y progresivamente esa persona va desprendiéndose del ámbito más de la casa y del alojamiento en sí mismo. En el país, estas casas son comunes, existen, no existen, hay pocas, son muchas. Hay pocas. También tengo que decir que con el paso de los años y conversando a veces con los familiares que ya están hace rato dando vueltas con este tema, hemos ido sabiendo de algunos espacios similares. En el interior, menos, ¿sí? En la capital, algunos, y en el Gran Buenos Aires, unos poquitos. Pero también tenemos que ser sinceras, no hay un relevamiento acertado y seguro. Me ha pasado de pedirlo en el Ministerio de Salud, era como... Y en la superintendencia, tampoco lo tienen. No saben. No lo saben, tienen la información suelta, pero por eso tampoco podemos Claro, porque esto decir... es algo que es bastante nuevo. Es bastante nuevo, pero también nos hemos encontrado con sorpresas, de los años 70 y algo. No es que sea del año pasado, pero fueron intentos aislados, algunos se frustraron, y esto que me parece tan importante, que es que en verdad deberíamos tener la posibilidad de acceder a la información de cuántas, cuáles, con qué características. Crear estadística de Totalmente. todo eso. Además, cuanto uno trabaja más mayoritariamente, los resultados son mucho más prósperos. Seguro. ¿Y en el mundo existen estas casas? Existen estas casas, en general la mayoría, y también por temas presupuestarios, la mayoría son no de alojamiento total, son como casas de día, que es otro sistema, digamos. Pero sí, existen, esto que decíamos hace un rato, en Italia, en Canadá, hay experiencias de mucho tiempo atrás, y en México. Y realmente tienen muy buena experiencia y muy buenos resultados. Y ahí sí tienen estadística y tienen relevos, claro. Sí, un poquito más serios, por lo Claro. menos. Acá no busquemos estadísticas. Virginia, Patricia, bueno, ha sido un gusto tenerlas acá. Para nosotros también. Si hay alguna persona que quiere consultarlas o quiere comunicarse con ustedes, ¿dónde lo puede hacer? Pueden llamar por teléfono directamente a la casa, ¿sí? El teléfono es 4864-7106 o la página web www.hostalacasa.com.ar. Bien, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros y desasnarnos de esto de las casas de medio camino. Muchísimas gracias. Gracias. Estás escuchando con Ciencia Médica. Un espacio que valora tu vida.